A esta hora les saluda el pastor Víctor Manuel Reina desde acá, desde la Iglesia Cristiana Conquistando las Naciones Apartado. Sean bendecidos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A esta hora compartimos el tema Nunca te sueltes de la mano de Dios. Nunca te sueltes de la mano de Dios. Y quiero compartir a esta hora la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 32, del verso 22 hasta el 32. Dice así la palabra del Señor. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob del nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Aleluya. Vemos acá una partecita que nos habla la Biblia sobre la vida de Jacob. Jacob, el abuelo de Jacob se llamaba Abraham, su padre se llamaba Isaac. Abraham, Isaac y hablamos de Jacob. Vemos algo y es muy importante cuando él pasa todo el vado de Jacob y se queda solo a solas con Dios, queda a solas con Dios, porque él lo que necesitaba vencer era ese viejo yo, ese viejo hombre. Recordemos que Jacob, la palabra Jacob significa engañador. Él había engañado a su hermano Esaú, él había engañado a su padre, se había hecho pasar por su hermano para que lo bendijera, le había robado la primogenitura a su hermano Esaú por un plato de lentejas. Bueno, se la había quitado y lo había engañado haciéndose pasar por su hermano, se colocó una piel de animal para engañar a su padre y para que lo bendijera y le llevara toda la bendición y bueno, se hizo pasar por el primogénito para llevarse la bendición que le daban al primogénito en aquella época. Entonces, él luchaba allí aquella noche cara a cara con la presencia del Dios viviente. Necesitaba ser cambiado, necesitaba ser transformado. Y fue toda una noche de luchas, fue toda una noche de guerra. Quizá usted también ande en alguna lucha, en algún problema, en alguna circunstancia, en alguna situación, quizá alguna área de su vida necesite ser cambiada, necesite ser transformada.
Dios le cambia la vida a Jacob aquella noche, le cambia la historia, le cambia el nombre y de ahí se desprenden muchas cosas. Dios puede cambiar el nombre. Le cambió el nombre de engañador por el nombre de Israel, que es el que lucha con Dios o Dios lucha con él. Hubo un cambio. Él luchó con Dios porque necesitaba vencer ese yo, necesitaba vencer esa área que era engañador, cosas que habían dentro de su corazón. Él tenía miedo de ir a encontrarse con su hermano Esaú, pero después de aquella lucha quedó listo, quedó lleno de paz, de tranquilidad y quedó preparado eh, para ir al encuentro de su hermano. Qué importante. Vemos que también en la lucha resultó herido, quizá, mire, la Biblia no nos lo dice, pero quizás quedaría herido, pero aún así no se rindió, aún así no soltaba la presencia de Dios. Y le decía el ángel, le decía, suéltame porque raya el alba, suéltame porque va a amanecer. Y él se agarraba, se aferraba ahí y decía, no te dejaré, no te soltaré si no me bendices. Esa perseverancia, esa resistencia es la que se necesita para seguir los caminos del Señor. Se necesita para llegar al premio, la meta del supremo llamamiento. Se necesita, aunque caiga herido, herida, aunque caiga en alguna dificultad, nunca se suelte de la mano del Dios viviente. Ese ejemplo que nos da Jacob, terminó todo, Dios lo bendice la presencia del Dios viviente y quedó caminando cojo. Dice que cojeaba, dice la palabra, salió y caminando cojo, pero de ninguna manera detuvo su avance, de ninguna manera eh, echó a perder los planes, los propósitos de Dios. Avanzó. Aunque nosotros estemos cojeando, nunca podemos detener nuestro caminar con Dios, nuestro caminar hacia la meta del supremo llamamiento, hacia la salvación. Nunca nos desviemos del camino al cual el Señor nos ha puesto, en el cual el Señor nos ha puesto. Después de esa lucha, ya no volvió a ser Jacob. Hubo un cambio en su nombre, hubo un cambio en su corazón, hubo un cambio en su vida. Qué hermoso y maravilloso es tener un encuentro personal con la presencia de un Dios viviente. Es tener un encuentro personal con ese Cristo que ha resucitado, con ese Cristo que está sentado a la diestra del Padre, con ese Cristo que dijo que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, con ese Cristo que dice que el que a mí viene yo no le echo fuera, con ese Cristo que el que dice que el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Quizá haya muerte espiritual, pero si se acerca a la presencia del Dios vivo, si se acerca a la presencia de ese Cristo viviente, va a haber una resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lo importante es perseverar. Mire cómo Jacob y luchó, pero no se soltó bajo ninguna circunstancia, no se soltó. Dijo, yo no lo suelto hasta que no me bendiga. Yo no sé qué será lo que usted está buscando de parte de Dios, quizá un favor también, quizá un milagro en la economía, en las finanzas, en la salud, en la vida espiritual, en la vida ministerial, en el estudio, en la vida familiar. No sé qué será lo que está usted buscando, pero no se suelte de la mano del Dios viviente hasta que no obtenga esa respuesta de parte de Dios. Dios premia esa fidelidad. Dios premia la perseverancia. Él es bueno y para siempre es su misericordia.
Mire cómo Jacob tuvo un encuentro con Dios para ser transformado. Ya no fue más engañador. Jacob significa engañador. Y fue cambiado por el nombre de Israel. Dios mismo le cambió el nombre. Dios mismo lo cambió. Dios mismo lo transformó. Dios mismo lo fortaleció espiritualmente. Quizá físicamente se fue cojeando, pero espiritualmente se fue lleno de la gloria de Dios. Se fue con un propósito claro, caminando. Ya no iba a seguir caminando como caminaba Jacob, de acuerdo a sus propios planes, de acuerdo a sus propios pensamientos, sino que empezó a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Nadie vuelve a ser igual cuando tiene un encuentro personal con el Todopoderoso y Eterno. Con el Todopoderoso y Eterno. Nadie vuelve a ser igual, nadie que tenga un encuentro personal con el Dios viviente vuelve a ser el mismo. Así de que yo le animo para que usted tome esa decisión. Mire cómo Jacob pasó a sus esposas, sus hijos, su familia, todo. Dijo, se van adelante y yo me quedo porque necesito tener un encuentro con el Dios viviente. Necesito tener una transformación, una transformación. Y él luchó con el ángel, también tipifica la presencia del Dios viviente. Ahí en la Biblia dice que luchó con aquel varón, pero si vamos al libro del profeta Oseas capítulo 12, y leemos el verso número 3 y 4, dice la palabra de Dios lo siguiente: en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. Y en Betel le halló y allí habló con nosotros. Dice la palabra de Dios en Oseas capítulo 12, versos 3 y 4. Vea, es con el poder de Dios, es con la fortaleza que el Señor nos da, es que podemos vencer esas luchas. Recordemos que el Espíritu siempre va a estar dispuesto, pero la carne es débil. Pero con la ayuda del Dios viviente logramos vencer esas batallas internas que tiene cada ser humano. Y Dios es bueno para siempre, es su misericordia. Así que usted no lo dude en buscar un encuentro personal con el Todopoderoso. Tenga la plena seguridad que después de ese encuentro no volverá a ser igual. Así como Dios le cambió la historia, el nombre a Jacob y la historia de su vida, su manera de caminar, su manera de obrar, de actuar, de avanzar. Así Dios es tan poderoso para cambiar aquello que no está bien en su vida, en nuestras vidas, y para que comencemos a caminar de acuerdo a la voluntad del Todopoderoso, no de acuerdo a nuestra propia voluntad, no de acuerdo a nuestros propios pensamientos, sino de acuerdo a la voluntad del que creó los cielos y la tierra, porque Dios es bueno. Dios quiere lo mejor para su vida. Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Por eso, qué importante tomar una decisión de abandonar aquellas cosas que a Dios no le agrada. Jacob dijo, ya no voy a ser más engañador y necesito un encuentro personal con Dios para que Él me ayude, yo sea transformado y sea cambiado en un nuevo ser. Eso es lo que necesita cada ser humano. Entonces yo le animo para que busque la presencia del Dios viviente y tenga un encuentro personal con el Todopoderoso, así como ese hombre Jacob, que se llamaba engañador, significaba engañador, y fue cambiado por el nombre de Israel, el que lucha con Dios o Dios lucha con él. Y vamos avanzando, siempre cogidos de la mano de Dios, sin soltarnos. Bajo ninguna circunstancia nos podemos soltar de la mano del Todopoderoso. Aleluya.